y director del DIECOM, que ya no es DICOM. Correcto. Camila dejó planteada una pregunta. Tiene una E que hay que decir. Que es estrategia. Exacto. Ahí se unieron tres en una Así sola. es. Vamos a hacer muchas preguntas y todavía nos queda interesante. un bloque. Yo debo ser uno de los pocos funcionarios que después yo fui director de la DIAPE. Sí. Entonces yo llegué a la DIAPE y establecí un programa de transformación en 3 puntos que lo realicé en 6 meses. Transformé esa institución y la puse mucho más eficiente, con más alta tecnología, con mejores recursos. Un lío ahí. Y entonces me di cuenta que la había achicado tanto que no merecía ser una dirección. Entonces, en una ocasión, hablando con el presidente, yo le dije, presidente, yo creo que la DIAPE no debe existir. Ok. Entonces sí, ahí surge la idea. Pero que eran demasiadas, ¿verdad? Sí, demasiadas cabezas mandando. Demasiadas cabezas mandando. Entonces no había una coherencia ni siquiera en la ley. Lo normal es que uno diga, no, mi espacio tiene que existir. Pero no, aquí vinimos con un proyecto de hacer más eficiente el gobierno. Y si encontramos que una estructura sobra o está solapada con otra, bueno, la fusionamos. Yo quiero hablar de la eficiencia en el manejo de los gastos. Los contratos. Y quiero ser específica con unos contratos. Hay uno que se otorgó en febrero, un contrato de 800 millones de pesos por concepto de una estrategia de comunicación, publicidad, colocación de medios y manejo de crisis. Correcto. Y otro, a principios de este mes, se otorgó un contrato de excepción a una compañía colombiana, tengo entendido, por 15 millones de pesos para un estudio de ingeniería, arquitectura, investigación y análisis de factibilidad del propio DIECOM. Yo quiero saber en qué consisten esos servicios que son tan caros. Y tan exclusivos que se hizo solamente. Correcto. El primero es lo que te había descrito. Es un concurso público que se hace para elegir una central de medios. Ahora, ¿qué pasa? Que yo he tercerizado todo y lo he concentrado y lo he sacado responsabilidad de esos expertos profesionales. Ahí está la publicidad. Esa es la colocación de medios. La colocación de publicidad, la producción de comerciales, la producción de piezas informativas en general, la investigación de mercado. Perdóneme que lo interrumpa. ¿Siempre son informativas las piezas o también hay campaña del gobierno? Campaña de porque publicidad. Veo que se venden mucho los logros del gobierno y de cada ministerio. En la rueda de comunicación hay todo el concepto comunicacional. Relaciones públicas, publicidad, todo. Mucha gente ha entendido. Entonces, ese presupuesto está precisamente todo lo que nosotros invertimos en los medios. Y te quiero decir que esos concursos, cuando tú los sumas, por ejemplo, el año pasado, el gasto en esta instancia fue de 1.926 millones. Son cifras grandes. Son cifras grandes y siempre van a ser grandes porque el gobierno es un monstruo. Entonces, el dinero que se necesita para comunicar las acciones de un gobierno siempre va a dar cifras millonarias. Pero quiero hacer una comparación. El último presupuesto del departamento anterior para esta misma función de la administración anterior fue de 5.600 millones. Si tú haces una regla de 3 y comparas 5.600 millones con 1.926 millones, estamos haciendo una gerencia y una administración eficiente. Sí, se oye fuerte 800 millones, pero cuando tú lo desglosas, no. No, porque lo otro era una mafia, no se puede, para mí no es comparable. Es que también estaba la discrecionalidad, que ahí es donde se iba mucho. Y sobre todo había manejos presupuestarios, o sea, visibles en el presupuesto y manejos no visibles. En este caso, todo lo que nosotros manejamos va a concurso. Sí. Exacto. Y les dije al inicio que yo no estoy obligado por ley a hacer el concurso. La ley lo permite. Yo lo hago porque no quiero la discrecionalidad de colocar. Exacto, además te liberas así y se liberan ustedes de la presión. Porque que yo observé, ahora con las redes sociales, usted legalmente firma una orden, Homero Figueroa, una orden de tal cosa, legalmente, se lo ponen en las redes, mira Homero, dándole 200,000 pesos a fulano, a mengano, a sutano. Mi vida yo la he llevado libre de escándalos. Soy muy cuidadoso. Respeto mucho mi herencia familiar, o sea, mi nombre. O sea, yo lo cuido como mi gran credibilidad. tesoro. Entonces, yo todo lo he organizado para salir de la misma manera que entré. Homero, déjanos hacer preguntas,
Homero. Es que los periodistas son especialistas y los políticos también. Se Ahorita juntaron acabas dos. de hacernos un guatabautismo comparándose con el gobierno pasado. Sí. Pero también dijiste que la democracia en el pasado había estado en peligro. Sí, sí. ¿Okay? No somos una democracia todavía sólida. En proceso, una democracia en construcción. Exacto. Países que tienen democracias sólidas no solamente no hacen publicidad de los logros y estamos cambiando, sino que además es ilegal hacerla. ¿Por qué seguir haciéndolo, hacer una campaña diciendo estamos cambiando, que quizás da orgullo y rating al gobierno, pero no apoya educación o algún tipo de movimiento social a favor de algo? ¿Por qué seguir con ese tipo de campañas? Eso no se puede eliminar, pero existen las demás. Por ejemplo, la campaña de vacunación era una campaña educativa para que tú te vacunaras. De acuerdo, pero algo le estamos cambiando. Sí, sí. No, yo no lo eliminaría por algo simple. Ya te dije que nosotros tenemos una responsabilidad de hacer viable el ecosistema de medios. Si eliminamos esa modalidad de publicidad, de mantener los medios, que yo podría, los medios sufrirían. Yo te voy a decir, hay medios que el 80% de su facturación depende de esos 1.926 ¿por qué no los están viendo entonces? ¿O no los están escuchando, no los están leyendo? Pero entonces, lo necesitamos. Entonces, hay una realidad. Sobreviven los que deberían sobrevivir. Hay un libro que a mí me encanta, se llama Utopía para Realistas. O sea, hay que buscar el equilibrio entre el ideal y la realidad. Somos República Dominicana, tenemos una realidad especial y tenemos que gobernar para la República Dominicana. Y queremos avanzar, queremos llegar ahí, pero tú no puedes en 18 meses pasar de la República Dominicana que yo te había descrito a Suiza. No es posible. Ok, se nos quedan muchas. Ahora, vamos a llegar ahí. Se nos quedan muchas preguntas y ya casi nos están empezando a hacer señas. No, Mero, que te has vuelto político. Los políticos hablan mucho para que uno no pueda hacer muchas preguntas. Para ellos decir lo que ellos quieren. Él hablaba del triunfalismo. O yo le diría triunfalismo. Estamos cambiando, hemos logrado esto, hemos logrado aquello. En un periodo de pandemia, los logros de verdad hay que cacarearlos porque es extraordinario. Pero mucha gente se queja de que cada vez que escucha al presidente, que a propósito habla tanto o más que tú. Sí. Que esa es una dificultad. No. ¿O es una facilidad? No, es bueno. Es una democracia evolucionada. Desde la fundación de la República en 1844 hasta la llegada del presidente Abinader, el modelo de presidente era el hombre misterioso, mudo, inaccesible, sordo, ciego, mudo. Casi una figura divina. Leonel hablaba mucho, pero Danilo luego... No, Leonel no hablaba pero mucho. En discurso. Cuando hablaba largo, mucho y complicado. Hablaba largo pero no mucho, se casaba. Podía pasar 2 años sin decir nada. Pero mucha gente dice... la prensa diciendo, pero diga algo. No. El presidente Abinader es un presidente de esos tiempos. ¿Qué es lo que el presidente debe decir y qué es lo que la vocería debería decir? Es que está funcionando, está funcionando la misma maravilla. ¿Cuál es el criterio? Y tenemos un buen complemento. El presidente es el mejor vocero de su gobierno. Y en mi decreto dice lo siguiente: vocero de la presidencia en los temas que el presidente asigne. Está claro. Homero. Entonces el presidente es su mejor vocero y yo soy un complemento. Yo no terminé la pregunta, él agarró la mitad de la pregunta, el triunfalismo, que mucha gente dice que el tono que se utiliza en esas, cada vez que el presidente habla, es muy triunfalista, es como que nosotros hemos cambiado todo, lo hemos hecho, estamos haciéndolo todo muchísimo mejor que los gobiernos anteriores y eso también irrita. Yo no creo. Eso irrita. Estamos convencidos, estamos entusiasmados con este proceso. Y yo te voy a poner un solo ejemplo. El presidente Abinader en campaña prometió un ministerio público independiente. Es típico en la política dominicana la promesa para ganar una posición y luego que la ganas te olvidas. Y yo me he pasado la vida entera viendo elecciones, viendo campañas, viendo presidencias y decepcionándome. El presidente Abinader no ha sido ese presidente. Entonces, pero hizo? Ahora si los políticos, si los partidos políticos... Nombró ese Ministerio Público Independiente. Y eso es un cambio ¿Cómo va a trascendental. lograr la reforma para mantener ese Ministerio Público Independiente sin los partidos políticos sentados en el cese, en la mesa? Nosotros tenemos la esperanza de que esos partidos entiendan que la política ha cambiado también.
ha mutado, ha evolucionado. ¿Qué trabajo están haciendo con los partidos para lograr ese que se sienten aliándonos con la sociedad? ¿Qué ha hecho el presidente? Esa reforma ha dicho, esto es lo que yo quiero reformar. Lo depositó en el Consejo Económico y Social, que la Constitución faculta a esa institución como la institución para buscar el consenso. Ahí están los empresarios, ahí están los sindicatos, ahí están las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, todos los actores de la sociedad. Sí, es cierto, pero los partidos políticos deben estar. Pero esta reforma no es solo de los partidos. Si no están los partidos. No es verdad. Deben estar los partidos, pero los partidos deben entender que no tienen a la sociedad dominicana secuestrada. ¿Y si no lo quieren entender? Lo van a entender, porque si no, serán repudiados por la sociedad, porque dirán, pero ellos no quieren reforma, porque esta es la primera reforma que se hace, no para favorecer a un presidente. Claro, aquí hemos hecho mesas sobre eso. No para favorecer a un partido, sino para hacer progresar la democracia dominicana. ¿Y por qué en ese anteproyecto si continúan de espaldas? ¿Y por qué en ese anteproyecto de reforma? Aquí nosotros hemos apoyado este anteproyecto de reforma, pero ¿por qué? Y esa es una crítica válida que se le han hecho comunicadores independientes también. ¿Por qué razón no pusieron el método de selección del procurador dentro de ese anteproyecto? Porque eso lo deja incompleto. No, porque ¿qué ha pasado? Se depositó ese anteproyecto en el CES y hay una mesa especial para discutir las reformas institucionales. El gobierno no lo sabe todo. Pero eso es lo más importante. No, el gobierno no tiene todas las respuestas. ¿Qué ha dicho el gobierno? Vengan a discutir conmigo y esas personas que tienen ideas sobre mecanismos lo aportan en la mesa y lo que va a entrar al Congreso es lo que se lleve a consenso ahí. Entonces, es una muestra de madurez democrática, si se quiere, de apertura. No lo sabemos todo, no tenemos todas las respuestas. Estamos abiertos a escuchar sugerencias. Estamos cambiando en ese sentido. Yo no lo puedo dejar ir. Ya Laura me va a matar porque se acabó el tiempo. Pero usted dijo en un programa, este gobierno ganó con el 50% más uno de cara a las elecciones de 2024 y dijo que la oposición no alcanza ni el 20%. Nos gustaría saber de dónde usted sacó esos números. Mira, tú citaste correctamente. ¿De dónde sacó los números? Yo estaba, mira, con los dedos cruzados porque pusieron en el titular la oposición junta no alcanza un 20, cosa que yo no dije. Yo dije la oposición no alcanza un 20. Cuando se habla de la oposición, se habla de múltiples partidos. Y yo, como responsabilidad, hago encuestas todas las semanas, más de una. O sea, yo sé los Según números. su encuesta... Bueno, lo que pasa es que estas encuestas se hacen como herramienta de trabajo y uno no se engaña a sí mismo. O sea, yo conozco los números reales. Y te puedo afirmar, como dije ahí, ningún partido de oposición alcanza un 20%. Yo lo sé, ellos lo saben. Ustedes tienen control de todo lo que se dice a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, cada palabra que tiene que ver con ministerios, esa fue mi primera con gobierno, con crisis, todo, un control de todo. Absolutamente. Y entonces, ¿cómo atacan la crisis? No control, quiero decir que saben. Ok, ¿cómo atacan las? Es para cerrar, porque las crisis son las debilidades de los gobiernos. Tú has hablado de muchas fortalezas, pero las crisis, unas son provocadas y otras son naturales. Surgen, todos los días surgen. Y otras son naturales. ¿Cómo ustedes lo hacen? Porque nosotros estamos viendo muchos bots también. Y los bots molestaron mucho. En este gobierno no hay botellas y en este gobierno no hay bots. ¿Por qué? Simple. Yo no creo en eso, yo ni sé cómo funciona. Pero no hay gente que agarre un hashtag del gobierno para atacar algo determinado y lo empieza a poner. El Diecon y Homero Figueroa no creen ni en bocinas ni creen en bots. Pero quizás los directores de comunicación de un ministerio, sí. Yo no sé. ¿Y cómo se hacen cargo de las crisis? ¿Cómo se hacen cargo de las crisis? Y de cuando también ministros o funcionarios son atacados fuertemente, eso perjudica al gobierno. Nosotros tenemos tecnología de punta, esa fue mi primera responsabilidad en la DIAPE. Contratar, que ahí está, y ese millones a la empresa colombiana. Tecnología de punta para ese monitoreo de todos los medios de comunicación, de la información pública. Porque aquí hay una confusión. ¿Para hacer qué? Para analizar, por eso la DIAPE se llamaba
Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica. Pero eso lo siguen haciendo ustedes. Correcto, es un departamento. En vez de una dirección, es un departamento dentro del DIECOM. Recoge la información, hay un equipo que analiza la información y luego entonces se programa una estrategia en base de esa información. ¿Cómo el gobierno sabe que tiene que atender un tema? Escuchando. Entonces, esa tecnología permite escuchar lo que la gente habla, lo que la gente opina, y nosotros nos debemos a los ciudadanos. ¿Y la crisis? La crisis la manejamos con estrategias adecuadas para manejar una crisis. Estrategia. No te puedo dar la fórmula, ¿verdad? Bueno, se nos acaba el tiempo ya definitivamente hace un ratito y esto una pena corto, porque, así no se ¿verdad? vale. Es que ese es el problema, cuando Sí. un programa sobrevive por sus comerciales, no porque Con lo mucho mantiene éxito, un con gobierno. mucho éxito. Tenemos Con mucho obligatoriamente que debernos a nuestros comerciales. Gracias por haber estado Gracias con a nosotros. ustedes. Gracias. Pero una segunda visita nos la debes porque Cuantas veces quieran, porque como el presidente yo no no tengo da, marcha atrás. el Cumple, presidente responde y cumple. El presidente no nos da ya entrevistas a nosotros. ¿Cómo que no? No nos da. No, pero se entrevistas. puede coordinar, claro. Después le de la encanta última hablar. entrevista que fue antes de las No se elecciones. puede coordinar. No Se nos puede da coordinar. entrevista. Así que, mira, entonces, por lo menos te entrevistamos a ti. Yo te agradezco que me invites porque es la única manera de yo volver a conectar con la audiencia y sentirme que estoy en mi elemento. Así es. Bien, Ese gracias. es tu La elemento verdad que y la he seguir pasado muy haciéndolo bien. siempre. Dile al presidente que lo queremos un Y día espero que aquí. haya contestado las preguntas de ustedes de Totalmente. una manera correcta. Dile al presidente, tú. Ay. Se defendió como el mejor. Como gato boca arriba. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.